Bueno, este otro ángulo de la majestuosa Biblioteca Nacional del Salvador. Estoy en la capital de El Salvador, en San Salvador, al lado del Palacio Nacional, la Catedral, la Biblioteca Nacional. Y es como si estuvieses en un pueblo de cualquiera de los otros países hispanohablantes. La verdad es que estoy sorprendido, como ya he dicho antes, y no me voy a cansar. Por eso lo digo principalmente por la calidez de las personas, de lo bienvenido, de lo bien recibido que me siento como extranjero aquí. Aquí está la modernidad por un lado, estamos en la capital, hay turistas, la gente conoce de todo. Es un contraste maravilloso de tener la esencia, la belleza que tienen los países hispanohablantes y a la vez tener alta tecnología y estar, digamos que al día en algunas cosas. Si ustedes que están mirando son salvadoreños, que están fuera del Salvador, tan pronto puedan, vengan a su tierra, porque yo pienso que van a disfrutar de un nuevo país. Es mi percepción, incluso la gente que está aquí, no me lo han dicho de esa manera, pero yo siento como que están... Las bibliotecas nacionales siempre son como un referente en cada uno de los países. Antes de la apertura de la biblioteca teníamos 86 usuarios que nos visitaban. 86. No 86.000, 86. No, 86 Okay, mensuales. okay. Y eso póngale que en el año tal vez hacíamos unos 2.000 a 3.000 usuarios. Desde la apertura de la Biblioteca Nacional, a partir del 14 de noviembre del 2023, hemos tenido más de 700.000 usuarios atendidos. Las visitas educativas que yo hacía cuando estaba pequeño era al Parque Arqueológico San Andrés y de ahí no volví a ir a otro lugar. Pero tener en la Biblioteca Nacional, que yo hubiese querido tener esto de niño y poder entrar a este espacio bonito, cómodo, agradable, con colores, que hay una especialista estimulándome en el área de lectura, enseñándome no solo a leer, sino a jugar con libros, y que el libro después se convierta en esa cosa cotidiana, ¿no? En ese espacio cotidiano, en esa necesidad cotidiana que yo quiero tener, ¿no? En mi vida. Más allá de un turista, más allá de unas personas con discapacidad, se nutre de muchos estudiantes, porque para eso se crearon, para eso se ha creado este espacio, para que ellos puedan venir, leer, estudiar, prestar los espacios, sentir un momento de tranquilidad. Buenas tardes a todos, bienvenidos al nivel número 3 de nuestra Biblioteca Nacional del Salvador, BINAES. Estamos acá en el área de las dos salas cuentacuentos. Tenemos de este lado la sala de Legos. Está diseñada para desarrollar la creatividad con los chicos, siempre de 7 hasta los 14 añitos. También fomentamos la unión entre los padres, por eso también entran con los chicos. Buenos días, bienvenidos. Nos encontramos en la zona gamer infantil del tercer nivel. En esta área podemos contar con la consola Nintendo Switch con temática de Mario Bros. Esta área es específicamente para niños de 8 a 14 años de edad. Les hacemos una atenta invitación, ¿verdad? Que nos visiten a la Biblioteca Nacional, que conozcan sus diferentes áreas y principalmente que vengan y hagan uso de las consolas de Nintendo Switch en el nivel 3. Es una zona lúdica y de confianza para los chicos siempre y cuando
Hola, bienvenidos a la Biblioteca Nacional del Salvador. Mi nombre es María José, esta es mi seña y soy sorda. Como pueden ver, estamos en la sala sensorial. Acá atendemos a diferentes tipos de discapacidad. Juntos con mis compañeros tratamos de realizar actividades ludopedagógicas con niños con síndrome de Down, autismo, entre otros, para que puedan ingresar a esta sala. Gracias, adiós. También tenemos otros espacios como el espacio de accesibilidad que tenemos en el tercer nivel, que es para las personas ciegas y las personas sordas, y eso pues tenemos libros en braille. Bueno, estamos brindando talleres para LESA y braille, y también tenemos un área sensorial donde atendemos a niños, o sea, no atender como una terapia, sino más bien como por fin un espacio de esparcimiento, valga la redundancia, de esparcimiento para ellos, ¿no? O sea, niños con síndrome de Down, niños con autismo, con Asperger y con todos estos espectros que existen, ¿no? Y que tienen que también demostrarse y que tienen que validarse. Bienvenidos, un gusto poderlos saludar. Estamos en el área sensorial de la Biblioteca Nacional de El Salvador. Mi nombre es Daniel Barahona, estoy con mi compañera Marjorie Escobar, que formamos parte del staff de la Sala Cultural Inclusiva. Como podemos ver, esta área cuenta con diferentes mecanismos, pues está dedicada para trabajar con una población en específico: chicos con diagnósticos de autismo, síndrome de Down, alteraciones sensoriales, hipotonía, que es el tono muscular bajo, Asperger, entre otras discapacidades físicas, motrices o intelectuales. Pero tenemos una regla que es muy importante de cumplir, así como mi compañera y yo: traer calcetines al momento de ingresar a la sala. Así que los esperamos en la Biblioteca Nacional del Salvador, así como mi compañero lo explicó. Acá se atiende a esta población con diferentes tipos de discapacidad, así que los invitamos a que puedan hacer uso de esta sala. Bueno, aquí nos encontramos en el nivel número 4, el cual está destinado pues más que todo a la juventud, a partir de 14 años en adelante. En ese nivel vamos a encontrar más que todo pues literatura juvenil, obras literarias, libros educativos. Asimismo también contamos con las zonas temáticas, las cuales serían, como podemos observar, el área de Star Wars, el cual cuenta con libros de pasta dura, pasta blanda en inglés y en español. Asimismo, para hacer una mejor ambientación, podemos observar las figuras de colección que podemos observar del lado de los Legos, que son todas las navecitas que lo conforman. Asimismo, también contamos con el área de cómics, donde vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con superhéroes, Liga de la Justicia, también DC, entre otros. Asimismo, tenemos el área de Harry Potter, el cual contamos con libros igualmente de pasta dura, pasta blanda, libros en 3D, asimismo en inglés y en español. Y también tenemos el área que es más llamativa y lo que los usuarios más buscan en ese nivel, que sería el área de los mangas, lo que viene siendo y el anime ya plasmado en la televisión. Como por ejemplo One Piece, tenemos todos sus volúmenes, Sakura, Dragon Ball Z, Pokémon, One Piece, también tenemos Jujutsu Kaisen, entre otros, que pues son los que más los usuarios vienen a leer. Y también tenemos el área del centro de computación, el cual cuenta con computadoras con internet. El único requisito es que posean su llave del saber. ¿Qué es la llave del saber? Es la credencial que pues es de la biblioteca, mediante el cual nosotros llevamos un registro de la hora que entra el usuario, cuánto tiempo está aquí, y asimismo tenemos la recepción de libros. Al momento que los usuarios ingresan al nivel, ellos toman fácilmente el libro que van a leer, llevan a recepción y ahí pues registran su libro con su llave del saber. Y también tenemos el área donde hacemos un pequeño test para las personas que desean subir a los videojuegos. Bien, el requisito es leer 30 minutos mínimo y luego pues se les hace un breve test de lo que leyeron. Y así pues vamos incentivando también a la población a que no solo vengan a jugar, sino que primero tienen que pasar pues una debida lectura. Y en eso consistiría el cuarto nivel. Y tenemos más de 300,000 libros dentro de Biblioteca Nacional, y eso es para todos los niveles, ¿no? O sea, también vamos rotando las colecciones para que los usuarios también tengan como de variedad, ¿no? O sea, porque no están puestos todos. Buenas tardes, bienvenidos al nivel 5, conocido como lo que es colección general y literatura universal. Vamos a estar haciendo un breve recorrido explicando qué es lo que vamos a encontrar en este nivel.
Literatura universal va en conjunto con conocimiento general. Estamos hablando de material bibliográfico un poco ya más académico, ideal para investigadores, ideal para estudiantes y público en general que le encanta lo que es la lectura. Acá la ventaja que es estantería abierta, es decir, que el usuario puede tomar y visualizar todos los títulos disponibles en este nivel y ocupar los espacios de lectura que tenemos en este nivel, espacios de lectura y espacios de trabajo. Dentro de conocimiento general vamos a encontrar lo que es filosofía, psicología, ciencias sociales, ciencias naturales, medicina también y lo que es arte. Dentro de ello igualmente contamos en este espacio una sala llamada clásica dedicada a exhibir libros de lujo. Estamos hablando de libros de lujo por la calidad de la pasta, la calidad de las ilustraciones, el volumen también, y recordar que todo ese material se va a poder consultar solo de manera interna en las instalaciones de la biblioteca. Acá tenemos lo que es la sala clásica con una vista panorámica al centro histórico de San Salvador. De este lado tenemos el Palacio Nacional. Podemos observar también la Catedral Metropolitana de San Salvador y es un espacio bastante cómodo, bastante tranquilo para que los usuarios puedan venir, leer todo el tiempo que ellos deseen, ya que 24/7 no hay ningún tipo de restricciones en cuanto al horario de permanencia de estar acá, ¿verdad? Vamos a continuar observando lo que son las diferentes colecciones que tenemos en este nivel. Recordar que dentro de la biblioteca siempre vamos a seguir con diferentes, vamos a cumplir con normas o reglas ya por parte de los usuarios. Una de ellas es que está prohibido el ingreso de los alimentos, todo ello para contribuir a la conservación de cada uno de los libros que tenemos en las estanterías. Asimismo, recordar que los usuarios también deben de permanecer siempre en silencio, ya que son espacios de lectura y lo que se busca es no estar interrumpiendo el momento de la lectura de cada uno de ellos. Vamos a pasar de este lado para conocer el área de literatura universal. Ahí vamos a englobar lo que es cuentos, poesías, novelas clásicas contemporáneas de diferentes escritores, ya sea tanto nacionales como a nivel internacional. Por este lado, si nos acompañan. Hacer hincapié que en este nivel 5 vamos a encontrar lo que es la colección de la literatura salvadoreña para visualizar toda la producción de acá en el que se lleva a cabo en El Salvador. Así que podemos contemplar acá algunos títulos reconocidos, unos que se han convertido en película. Tenemos al Gran Gatsby, tenemos también lo que es Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, Frida Kahlo, que podemos ver, esto es uno de los libros de lujo de los que les mencionábamos anteriormente. Y podemos seguir observando otros títulos bastante reconocidos. Como les estaba explicando anteriormente, tenemos espacios diseñados para que los usuarios puedan venir, traer sus computadoras, traer sus laptops, poder conectarse al internet que hay en la biblioteca y trabajar ya sea de manera grupal, trabajar de manera individual dentro de todos estos espacios y siempre cumplir con las normas que antes les estábamos compartiendo. En caso de que quieran reproducir videos, cada quien tiene que traer sus auriculares para no estar interrumpiendo a los demás usuarios que hacen uso de estos espacios. Y de este lado podemos también encontrar lo que es una sala de lectura que también posee una vista panorámica, como lo mencionamos, al centro histórico de San Salvador. Acá los espacios de lectura están diseñados para que puedan venir, trabajar. Acá igual tenemos la vista hacia la iglesia de lo que es el Rosario y así estaría finalizando lo que es el recorrido en este nivel 5.
si tú quieres venir a jugar media hora o querés aprender de robótica o eso, venía a la biblioteca. O sea, o sea, la biblioteca está abierta a estos espacios, a estas nuevas tendencias también. O sea, aquí, buenas tardes, bienvenido al nivel número 6 de la BINAES, denominado Tecnología e Innovación. Acá lo primero que nos recibe es la zona gamer en general, pero la podemos dividir en dos partes. Las consolas en general de la 9ª generación, que tenemos a PlayStation 5, Xbox Series X y Nintendo Switch. Y acá, dos simuladores. Sí. Un simulador de vuelo y un simulador de conducción. Esta es una zona de videojuegos en la cual es exclusivamente para aquellas personas que tienen 15 años para arriba, en adelante, ya que aquí en la BINAES tenemos dos zonas de videojuegos, una infantil que está en el nivel 3, que es de 8 a 14 años, y esta es de 15 en adelante. Ahora, para poder utilizar todas estas consolas, es necesario que la persona primero tenga la llave del saber, que es el carnet de la biblioteca, y luego que haya leído por 30 minutos, ya sea un cómic, un manga, lo que esa persona desee. Una vez que haya cumplido los 30 minutos de lectura y los bibliotecarios van a hacer cierta metodología para poder comprobar que es preguntarle a la persona sobre lo que leyó. Si pasa esas preguntas, les dan un comprobante que es lo que ya traen a la zona de videojuegos y con eso pueden jugar. Nos estamos acercando a la sala de lectura digital. Para acceder, pues siempre están las indicaciones. Silencio, para pues, no incomodar a los demás usuarios que están en la sala leyendo. Esta sala se denomina sala de lectura digital y tenemos dos opciones: leer los libros de forma física y luego tenemos la otra opción, que son las Kindles, que son estas que están acá, que serían las Kindles Paperwhite de 11ª generación, y pues ustedes las van a encontrar de esta forma. Las pueden sacar del soporte, entonces las encienden acá, en la parte inferior tienen un único botón físico y lo deslizan. Y acá les van a aparecer organizados los recursos en forma de colecciones. Les aparecen las colecciones y ustedes seleccionan una y les van a aparecer los títulos. Hola, bienvenidos a Prototipado. Acá en Prototipado básicamente tenemos dos tipos de tecnología de fabricación digital, una aditiva y sustractiva. En aditiva tenemos la impresión 3D, tenemos de dos tipos, una de resina y la otra de filamento. Acá podemos obtener este tipo de piezas y luego tenemos la de corte y grabado láser, que podemos hacer cosas con ensambles, grabados y también estos cortes específicos para doblar lo que es la madera. Luego tenemos aquí estas máquinas que son de impresoras 3D de resina. Estas funcionan con luz ultravioleta que va creando la pieza a medida que va subiendo la platina. Tenemos que procesarlas en lavado y en curado. Así es la pieza cuando se está curando. Luego tenemos por acá las impresoras 3D de filamento, que estas básicamente son como pistolas de silicón, solo que se va derritiendo el material. Este sería el silicón, pero es filamento, que es un tipo de plástico, y aquí va derritiendo el material según el modelado que se le ha puesto. Luego tenemos esta máquina láser, que es cortadora y grabadora, es donde hacemos las piezas con ensambles. Este láser es el que ayuda a hacer los cortes. Nosotros solo tenemos acrílico y plywood de madera. Esto funciona en base a luz y con las frecuencias y ondas en las que trabaja, permite lo que es el corte mediante un lente, y eso sería todo. Bueno, bienvenido. Ese es el área de realidad virtual. Lo que tenemos acá principalmente es enfocado a talleres, a aprendizaje. Tenemos, como podemos observar, las gafas MetaQuest 2, MetaQuest 3, que son un poquito las más avanzadas en el ámbito de realidad virtual, realidad mixta. También tenemos estas que son gafas Class VR, que esas sí están enfocadas completamente a la educación. Nos permiten tener interacciones en el mundo de realidad aumentada, realidad virtual, y por medio de este cubito podemos interactuar con imágenes como la que vemos en la pantalla, que sería un corazón. Principalmente para tener este aprendizaje de que podamos tener objetos del cuerpo humano, objetos que no podemos tener día con día en nuestras manos, y gracias a la realidad aumentada podemos estar interactuando con eso. Ya sería como
dejar los libros, las páginas, las cosas 2D y pasar a aprender mediante modelos 3D completamente interactuables, acercarlo, alejarlo, que normalmente no podemos tener un corazón en nuestra mano. Entonces podemos vivir ese tipo de experiencias. En la pantallita de allá por el fondo podemos observar uno de los talleres que nosotros brindamos. Brindamos talleres con las MetaQuest 3, ya que estas nos permiten interactuar con un mundo virtual mediante nuestras manos. Igualmente, no solo enfocado completamente a la educación, también, sino que un poco al entretenimiento, ya que al entretenimiento y al trabajo en equipo, ya que tenemos creación de contenido 360 para crear este tipo de ambientes, cómo realizar o utilizar MetaSpark, que es una aplicación que nos viene bastante bien en el ámbito de tomar fotografía a un objeto y que aparezcan cosas virtuales, que es gracias a la realidad aumentada. También diseños de modelos 3D por si queremos tener algún objeto específico en nuestra mano. Y ese es el principal enfoque del área específicamente. Que las bibliotecas son espacios abiertos, democráticos, donde no hay distinción de nada. Y esa biblioteca es así. O sea, aquí todos somos libres y tenemos el acceso al conocimiento de manera gratuita, segura, confortable, cómoda. Bueno, yo los invitaría a que vinieran, conocieran BINAES, no se dejen influenciar de la desinformación. Eso. Se lo dice un bibliotecario que es su objetivo principal, romper con la desinformación, y creo que es bueno vivirlo, que se sientan orgullosos. Hoy creo que más que nunca es la palabra que más he escuchado en salvadoreños, se me siento orgulloso de ser salvadoreño. Salvadoreños que estén fuera, vuelvan a su tierra a visitarla si pueden. Extranjeros que están mirando y dicen, me gustaría, ya he visto varios videos, me gustaría ir por allá a El Salvador, pero me da miedo, ¿qué tal la seguridad? ¿Qué tal? No sé, así. Bueno, yo soy extranjero y por el momento, en los días que llevo aquí, puedo decir que súper bien. O sea, yo compararía, ustedes díganme si su opinión es distinta, pero yo lo compararía con la seguridad de Europa.